Dentro de un momentito seguimos conversando con la doctora Francisca Moronta, que es la presidenta de la Sociedad de Medicina Familiar, sobre seguridad social. Sin embargo, aparecen unas informaciones en la prensa de hoy que merecen puntualizar algo. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República inauguró ayer un recinto para jóvenes en conflictos con la ley. Muy vago el término. Por otra parte, hoy dice, gobierno pide a Finjus que señale quiénes ayudaron a operar al acusado del narcotráfico, el abusador. Y finalmente, en el día de hoy, están de cumpleaños Severo Mercedes, que es médico y abogado que defiende a los casos de mala práctica. Estoy hablando de la ley en este momento, para que se sepa por qué estamos hablando de una cosa y de otra. Y está de cumpleaños también el doctor Ramón Bastardo, cumplió años en estos días el trío de ginecólogos nuestros, porque nosotros tenemos nuestros ginecobstetras. ¿Cómo? Sí, que atienden nuestras mujeres. El doctor Ramón Bastardo, que es el doctor Napoleón Terrero, que además sabe de gallo muchísimo, y el doctor Juan González, que es el hombre que funciona ya en atención primaria. Lo que tenemos, perdóname. La doctora Moronta también está de cumpleaños hoy. También, mira, entonces ya son Severo Mercedes, Ramón Bastardo y la doctora Fran. De años no hablemos cuántos, cumplimos años. Felicidades. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que la ley no se aplica por rumores. Eso con respecto a que diga quiénes ayudaron. Tú no puedes decir, nosotros decíamos en el pasado, pero todo el mundo sabe dónde sacan muchachos aquí. Sí. Antes se decía eso. Sí. Las clínicas de aborto, todo el mundo sabía dónde estaban. Y así también los delincuentes uno sabe. Todo el mundo sabe también. Todo el mundo sabe por qué hay problemas con las clínicas de estética. Todo el mundo sabe por qué hay problemas. Nosotros no nos vamos a meter ahora en una subespecialidad, pero lo que quiero decir es que usted no puede trabajar con el rumor. Pero el hombre estaba operando, sí, pero ¿tenía alguna acusación? ¿Alguien se asentó afectado? En Estados Unidos no te paran en una calle para registrarte el carro, porque se respeta al que no tiene acusación. Entonces, eso es lo que hay que reconocerle a Interior y Policía, que dice, ok, tiene 20 años operando, pues todo el mundo sabe que aquí hay legisladores narcotraficantes, pruébeselo o acúselo. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que aquí hay médicos que solamente hacen abortos, solamente especialistas en sacar muchachos de gran tamaño. Te dice que no, ese ya tiene 4 meses, ve a donde fulano. Sí, es feo, pero es así. Yo no hago eso. Yo prefiero seguir hablando con la doctora, porque tenemos un video que quisiéramos ver. Adelante. Los médicos familiares y comunitarios, aparte de ser especialistas en la salud, somos especialistas en las personas. Coordinamos con las diferentes disciplinas para lograr un trabajo integral y con excelencia. Sabemos cómo se interrelacionan los procesos patológicos en el contorno familiar, laboral y comunitario. Somos parte de la formación de los médicos familiares y comunitarios del futuro. Trabajamos en la prevención de las enfermedades, en la promoción de la salud en las escuelas. Somos el primer contacto entre las personas y el sistema de salud. Nosotros atendemos personas de manera holística para evitar que se conviertan en pacientes. Un médico familiar está donde está la familia, en su comunidad. Doctora Moronta, ¿cómo se inserta el médico familiar en un hospital público donde hay una consulta externa, que es en cierta forma
la forma tradicional de la atención primaria. El médico, ¿dónde iba la gente? Al hospital. ¿A dónde iba? A consulta externa, que es un departamento aparte del hospital. El médico familiar ahí, en ese caso creo que usted es la jefa de consulta externa. Así es. Pero en esa consulta hay diferentes especialistas o solamente médicos familiares. No. La consulta externa, nosotros estamos trabajando en el Hospital Francisco Moscoso Puello como jefa de la consulta externa y del Departamento de Atención Integral Familiar. Nosotros tenemos tanda extendida como puerta de entrada al servicio en el hospital a la consulta Puerta externa. de entrada. Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia muy, no bonita, porque tuvimos un problema familiar, que el caso no era de las 4 especialidades, sino que era un caso psiquiátrico. Y allá lo hacen muy bien. Sí. ¿Qué es lo que hacen? ¿Refieren al departamento de psiquiatría? La parte de referir, no. Nosotros acompañamos al paciente que llega con ciertos trastornos de la salud mental. De la conducta. De la conducta al departamento de psiquiatría, si así lo amerita. Se refiere. Se acompaña. Nosotros lo acompañamos. Pero es un triaje. No es un triaje. Nosotros recibimos al paciente en la consulta de atención integral de familia. Después que nosotros valoramos al paciente, que vemos que ese paciente amerita la atención de un especialista en la salud mental. Pero ese paciente no vuelve a su consulta externa, sigue ya por allá. No. Ese paciente se acompaña al departamento de psiquiatría, se le da su seguimiento, su acompañamiento, y nosotros volvemos y recogemos nuestro paciente para darle seguimiento. Doctora, hay en nuestra cultura mucho predomina lo que es el peso de que alguien te habla de un médico y dice, ve donde ese hombre o donde esa mujer que sabe mucho, o me atendió bastante bien. Y vamos a decir, ese no es un obstáculo al cual le resultaría difícil combatir lo que es el sistema de atención primaria que se pretende implementar. ¿Se acabaría con la atención primaria el asunto de ve donde otro que no es el que te tocaría, o voy a buscar una segunda opinión? Claro que sí, porque si se implementa la atención primaria, tú vas a ir a donde el médico que te corresponde a tu comunidad, o sea, de la región donde tú vives, al centro donde tú correspondes, a donde está adscrita tu familia. Entonces, ahí se acabaría. Sabes que los dominicanos somos muy famosos en tómate esa pastillita porque a mí me hizo bien. Entonces, ve donde ese doctor. ¿Cómo es? Los dominicanos somos muy buenos en decir, tómate esa pastillita que a mí me hizo bien. O sea, a mí me dan un medicamento y usted tiene algo así. Entonces, eso se acabaría. Eso se acabaría porque vamos a educar a la población. No, algunos sí tienen la pastilla, se la dan. Toma una de las mías mientras tanto. Usted habla de pastillita y me va a perdonar porque nosotros somos muy necios. Le da ansiedad un poquito a Montenegro que uno le pare el tema. Doctora, cuando el medicamento a priori ya usted sabe que es costoso, ¿cuál es el camino? Porque en atención primaria usted puede prescribir un medicamento mire lo costoso. Que pasa, doctor. La atención primaria... Ahí nada más se indica genérico. No, claro que no, porque se indica lo que el paciente necesita. Se debe de indicar lo que el paciente necesita. Y las ARS entienden y la ARS... te estoy diciendo que te caliente. ¿Lo entienden? La ARS no lo entienden. No entienden. La ARS no... Ellos lo entienden, pero no quieren entenderlo. No le conviene. No le conviene entenderlo. Miren lo que está pasando. No, pero es un principio. Usted habló de los dominicanos, te dicen, por eso me acordé. Usted sabe que hay un desarrollo ya cultural de que yo no entiendo lo que no me conviene. Exacto, eso no que no lo puedo entender. Yo no entiendo eso. Sí. Punto. Pero déjeme decir una cosa. Los centros de primer nivel, cuando atienden a un paciente, a mí me da mucho pesar de saber que los dueños de farmacia se oponen a que uno inicie un tratamiento con un paciente. Entonces, si el paciente me llega a la unidad y ese paciente amerita otro medicamento que no son de los esenciales que da el Estado de por mes, ¿verdad? De lo que tenemos, y necesita que ese paciente tome otro tipo de medicamento que sea distribuido por otra casa farmacéutica, ¿por qué la ARS se opone y los dueños de farmacia a que ese paciente salgan con su tratamiento establecido desde su centro de primer nivel?
Es un asunto de intereses y de conflicto. ¿Entiendes? De lo que hay para mí. ¿Qué hay para mí? No, ese problema ahora mismo con los antihipertensivos, los antiepilépticos, anticonvulsivos, perdón, y los de diabetes. Nosotros entendemos que lo normal es que cada 30 días ese paciente vaya a atención primaria y salga con sus 30 días de tratamiento, pero de ahí no tiene que ir a la farmacia a pedir autorización. Pero entonces eso dicen que es competencia desleal. Los dueños de farmacia, sí. Y no se puede llegar a un acuerdo. Creo que sí, todo si se socializa, creo que puede ser posible. Lo que pasa es que tiene que ponerse de acuerdo las partes. ¿Usted entiende por su experiencia que debe instaurarse ese sistema? Hoy en día está muy de moda lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué es eso? Dígame una. La hipertensión, la diabetes. Bueno, hipertensión. Y por ejemplo, en la mujer que se le da casi siempre un suplemento a la embarazada. ¿Usted lo incluiría ahí? Claro, debe de estar incluido. Debe de estar incluido porque se supone que si le vamos a dar una atención hasta las 36 semanas, nosotros tenemos que tener todos sus suplementos de esa embarazada cubiertos. Todos. Y debe de salir desde el centro de atención primaria con él. Yo voy a contrastar lo que tú estás diciendo. Los protocolos que existen. ¿Qué es un protocolo en medicina y en seguridad social? Bueno, un protocolo es la descripción del abordaje clínico de un paciente y que indica además, entre otras cosas, ¿cierto?, la terapia de medicina que está asociada a... Y ese protocolo se hizo mediante una discusión entre la ARS y los médicos que lo aplican, porque a lo mejor el médico dice, mi protocolo dice que eso va, y la ARS dice, en el protocolo no dice eso. ¿Qué se hace? Esa es una gran discusión y yo creo que... Y es muy normal esto, es muy regular. Muy normal, mire, también trabajo a nivel privado. Yo tuve una discusión con un auditor, que son los que nos glosan los expedientes, porque ese es otro tema. No es glosa, le pusieron cápita y glosa a una cosa que se llama desglose hipercápita. Exacto, siga, doctora. Exacto, entonces, él decía que yo no podía indicar, por ejemplo, un coprológico a un paciente que había evacuado 3 veces. Que yo tenía que esperar que ese paciente evacuara de 10 a 12 veces, decía él, porque ese es su protocolo que él trajo del país de donde él venía, donde yo tuve una discusión enorme. Escúchame, Horacio. Entonces yo le decía, pero entonces yo en República Dominicana, que tengo cosas que no lo tienes tú, tengo que esperar que el paciente se me descompense, se me deshidrate, o se agrave, porque tú me dices a mí que yo no puedo hacer un coprológico a un paciente. Y peor, cuando tengo que atender a un paciente, por ejemplo, voy a mencionar a una ARS, voy a mencionar a la del Estado, en Senasa, yo tengo que hacerle, por ejemplo, una radiografía de 2 posiciones, vamos a decir, de un brazo a un paciente, o del antebrazo. Me dice que no, que yo no puedo hacerle eso porque solamente me cubre una posición. O sea, son cosas que tú vas viendo. Pero yo tuve que pedirle excusa pública a Eduardo Cruz de Humano, porque él tenía la idea de que cada vez que se menciona una ARS aquí lo están aludiendo a él, porque como él es el más grande. Y yo le pedí excusa por un incidente que pasó con un médico. Yo lo presencié, fue lo siguiente. El médico se dirige al director del centro de atención primaria. Dice, doctor, nosotros queremos, además de el sueldo básico que nos den, cobrar un incentivo. Y le dice el doctor, bueno, hay 2 incentivos. Uno es trabajar más horas o ver una cuota de paciente mayor. Dice, pero es lo mismo, porque yo, si viera 20 pacientes en mi consultorio, a 500 pesos, yo me llevo 10,000, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 10,000 pesos en un día. Sin embargo, aquí te estoy trabajando por 30,000 pesos durante 22 días. Y le dice el otro, bueno, también hay otra forma. Si me ves más de 20, porque que te dan 10 minutos nada más para ver un paciente. Para un paciente. Bien, el cuento es que le dice, no te lo podemos dar. Y el hombre se va y le dice a una compañera, dice, bueno, ya tú sabes,
no nos van a subir. Vamos a volver donde él a decirle que nosotros le indicamos muchísimos análisis a la gente y que innecesario. Entonces los dos lados tienen que ponerse de acuerdo. Por eso es que la ARS se defiende, claro. Porque a veces, como el hombre ahorita que señalaba aquel señor que está sentado allá, que dice que le quiero hacer una resonancia desde el cráneo hasta el dedo gordo del pie. Sí. Doctora, ¿el médico puede abusar? El médico porque no usted es... me lo saca porque es tu compañero y el mío. Sí. No es que el médico pueda abusar, el médico no debe de abusar. Pero lo hace. Sabe de todo en este ámbito, porque no podemos tapar el sol con un dedo, me imagino. Doctor, que sí. En un hospital público que se atienda un paciente que sea de SENASA contributivo, ¿le cobran? No. En los hospitales que son descentralizados no se le cobra. Ahora bien, en los hospitales tradicionales, mejor dicho. Por ejemplo, en el Mocoso Payo no se le cobra a ningún paciente. Aunque vaya con seguro. Aunque vaya sin seguro, con seguro o como sea. Ahora, en los hospitales que son de autogestión, sí se le cobra el copago a esos pacientes. Bien, yo tengo 4 minutos y quiero dejar a Montenegro que cierre el programa. Adelante. Cualquier cosa que se queda, cualquier cosa que aclara, y decirle a las ARS, al sector oficial, a los médicos, a las clínicas, a los laboratorios clínicos, a los laboratorios farmacéuticos, que aquí está salud y prevención gratis. Gratis, no hay que pagar para venir a fijar posiciones. Doctora Moronta, en estos últimos minutos, sería interesante que nos pudieras contar cuántos médicos familiares hay en el país, dónde se están formando y dónde están prestando sus servicios actualmente en República Dominicana. Excelente pregunta. En el país tenemos 1.425 egresados de las 17 escuelas que teníamos de formación hasta este año. Este año aumentaron a 20 escuelas de formación por una iniciativa del señor ministro de Salud de que como íbamos a comenzar la atención primaria, pues necesitábamos más recursos. Pero ¿qué pasa? Necesitamos más recursos. En el país somos 1.400. Todos para salud pública. Egresados. Agremiados. Una escuela, ¿qué es una escuela? Donde se forma el médico de familia. ¿Es una universidad en combinación con un hospital? No, las universidades son las que rigen esos programas académicos dentro de eso es lo que hay tanto conflicto de especialidades ahora mismo. De eso es que hay tanto conflicto. Entonces, nosotros tenemos 20 escuelas de formación donde estamos trabajando con esos recursos. De hecho, lo primero que hicimos en nuestra gestión fue unificar los programas académicos para que ese especialista que va a salir al mercado salga con las competencias requeridas por el sistema para la atención a la población. En la sociedad nosotros tenemos agremiado, al inicio eran 306, ahora tenemos en estos 8 meses de gestión, tenemos 778 médicos de familia agremiados. Pero ¿qué sucede? El Servicio Nacional de Salud y el Estado Dominicano forma el médico de familia. Tenemos el recurso para implementar la atención primaria, pero no nos están empleando. Es la queja que yo estoy llevando desde la campaña que hicimos para ser presidente de la sociedad. Nosotros tenemos el recurso humano, tenemos la disponibilidad, nos hemos reunido buscando acercar voluntades con el señor, con el licenciado Chanel Rosa, con el señor ministro, quienes se han puesto a la disposición, pero no veo el arranque de que realmente se quiera implementar la atención primaria con estos médicos de familia que están sentados en su casa, un recurso que forma el Estado, que invierte el Estado en ellos, sentados en su casa pidiendo un nombramiento porque quieren trabajar. Quieren trabajar para mejorar la calidad y disminuir, por supuesto, lo que son los indicadores de salud. Solamente trabajando con eso en las comunidades es que podemos hacerlo. ¿Y quiénes deben emplear a los médicos familiares? El Estado. El Servicio Nacional de Salud es quien deben de emplearnos, pero a nivel privado ya es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Bien. Los médicos siempre
hablan de siempre seminario, actualización y todas esas Nosotros- cosas. El médico familiar también está Nosotros, sujeto a ese régimen. claro, nosotros como sociedad estamos encargados de capacitar al médico, a nuestros médicos de familia. Nosotros hemos estado dando atención, hemos hecho programas académicos, hemos hecho cursos, talleres, hemos dado congresos. Ahora mismo estamos trabajando con lo que va a ser el congreso del año 2020, que va a ser en el Hotel Barceló Bávaro Punta Cana, se han invitado. Bien. Y en fin. Señores, lunes 15 de diciembre a las 11 de la noche y el lunes 16 de diciembre a las 10 de la mañana, la doctora Francisca Moronta, presidenta de la Sociedad de Medicina Familiar, con Horacio Montenegro, Carlos Alonso y el maestro Solano, por Carivisión, la visión del Caribe, 15 de diciembre a las 11 de la noche y lunes 16 a las 10 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y nos vemos.